Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Este domingo para poder adorarle, para poder ser alimentados con su palabra, porque a eso es que ha venido el pueblo de Dios, a poder escuchar la palabra de Dios, a poder tener ese encuentro con Dios, a poder ser santificado por medio de la palabra de Dios y poder traer siempre gloria y honra en la medida que esta persona, que cada uno de nosotros vivimos lo que estamos escuchando acerca de todo aquello que Dios quiere que nosotros hagamos, amados hermanos. El día de hoy vamos a ver una de las principales doctrinas dentro del cristianismo para conocer la naturaleza caída del hombre. Es la doctrina de la caída del hombre. Ese es el título del estudio bíblico de esta mañana. La doctrina de la caída del hombre. Amén. Hermano, para entender el Evangelio usted tiene que entender esta doctrina, porque si usted no entiende esta doctrina, usted no va a saber de dónde Dios lo ha sacado. Amén. La Biblia enseña principalmente a que todas las personas, sin excepción, todas las personas han estado bajo condenación. Todos aquellos que lo han recibido a Cristo Jesús como su Señor y su suficiente Salvador personal, por gracia de Dios, están en condenación. Y para que nosotros comprendamos las buenas nuevas de salvación, es entender las malas nuevas de condenación. Y es por eso que el apóstol Pablo, después de estar hablando acerca de la condición espiritual caída, tanto de los gentiles como de los judíos, ahora él pasa a hablar literalmente de la condición espiritual de todos ellos a la misma vez. De manera que quiero llevarlos a poder leer Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. La caída del hombre. Lo tenemos todo, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Le damos fortísimo amén. ¿Lo tenemos? Amén, gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Oremos. Poderoso Padre, buen Dios, gracias te damos por tenernos el día de hoy reunidos en tu casa de oración para escuchar tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Da discernimiento espiritual, que la obra de tu Espíritu Santo iluminadora esté sobre nuestras mentes y corazones para la buena conceptualización de todo aquello que tú has revelado en cuanto a la naturaleza pecaminosa, caída, en cuanto a la inhabilidad del hombre para poder buscarte a ti, oh bendito Dios Padre. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas tú dando gracia al expositor de tu palabra, que seas tú sosteniéndolo, ya que está predicando delante de ti y de parte de ti al pueblo santo que ha sido redimido con la preciosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, oh Señor, a poder comprender esta enseñanza fundamental para que nosotros podamos verdaderamente ver cómo es que tú has obrado, Señor, en nuestras vidas, que no ha sido por nuestros propios medios, méritos, propósitos o anhelos, porque cuando el hombre cayó, cuando Adán cayó, Señor, se vio distorsionado esa voluntad, Señor, ese deseo, ese anhelo del corazón de poder buscarte a ti.
Danos, oh Señor, entendimiento. Danos una vida de reflexión continua y de meditación en la medida en que nosotros nos exponemos a tu palabra para poder vivirla y para poder glorificarte en todo tiempo. En Cristo Jesús, en acción de gracias, y su pueblo dice amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Doctrina de la caída del hombre. Hermanos, si usted se puede dar cuenta, de principio a fin, la palabra nos enseña cómo es que es el corazón del hombre sin Dios. Y quiero decirles algo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo creó con una voluntad, hermanos, que estuviese muy bien de acuerdo a lo que Él quería que hiciera, con un entendimiento claro a la misma vez. Pero lastimosamente, cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, cuando Dios les había dicho que no tomaran del árbol de la fruta de la ciencia del bien y del mal, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos pecaron contra Dios. Amén. Estamos aquí, amada iglesia. No nos distraigamos, hermanos. Miren, yo quiero que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque voy a hacer preguntas. Porque si estamos en un estudio bíblico es para que nosotros aprendamos. ¿Qué es lo que acabo de decir yo ahorita? Si yo le pregunto, ¿dónde es que se originó la caída del hombre? Lo acabo de mencionar. ¿Se originó dónde? En el jardín del Edén. En Génesis capítulo 3, ahí se da la caída del hombre. Y es entonces donde Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, esa voluntad quedó entenebrecida. Esa voluntad, hermanos, ya no era una voluntad de querer buscar a Dios, todo lo contrario, de esconderse y estar alejado de Dios, así como lo hicieron ellos. Amén. Hermanos, tan pronto sucedió eso en Génesis 3, después vino el hecho de que Caín mató a Abel. Usted puede ver entonces cómo es que se va dando la maldad del corazón del hombre, y así sucesivamente se fue multiplicando la maldad en el corazón de los hombres, tanto así que nunca en toda la historia, desde que Dios creó los cielos y la tierra, se ha visto un hecho tan histórico, tan contundente, de castigo de parte de Dios para toda la humanidad como lo fue el diluvio. En Génesis capítulo 6, versículo 5, usted va a poder leer que vio Jehová que la maldad de quienes, de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Consecuencia, el diluvio. Todas las personas perecieron, excepto 8 personas, Noé y su familia. ¿Se dan cuenta qué fue lo que entonces llevó a Dios a hacer esto que Él hizo? La maldad de los hombres. No contenderá mi espíritu para siempre, dijo Dios, y mandó ese diluvio, y dijo que nunca más iba a volver a castigar a la tierra con agua, pero Él ha prometido de que va a venir un tiempo en el que Él va a enviar ya no agua sino fuego sobre toda la creación, hermanos. La Biblia habla acerca de eso. Si usted puede darse cuenta, en la historia redentora, en todo lo que tiene que ver con lo que Dios verdaderamente ha revelado, usted puede ver que el hombre es malo por naturaleza. ¿Cuántas guerras mundiales han habido hasta el día de hoy? Hay 2. En la Primera Guerra Mundial murieron 16 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas, hermanos. Y quiero decirles y darles un contexto acerca del análisis teológico que el apóstol Pablo acaba de hacer cuando él acaba de decir estas palabras que acabamos de leer. Desde Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, hermanos, Pablo expone la inmoralidad del mundo gentil en la antigüedad. En Romanos capítulo 2, del versículo 1 al 16, Pablo expone la hipocresía de los moralistas. En Romanos capítulo 2, versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 8, que estuvimos cubriendo el domingo pasado, hermanos,
Pablo expone la errónea confianza del judío, que pensaba que por ser judío o por poseer la ley o por ser descendiente de Abraham, que con eso le bastaba para entrar al reino de los cielos. Y estuvimos exponiendo entonces el título, el peligro del autoengaño. Estuvimos hablando acerca de todo eso, hermanos, y que ni gentiles ni judíos escaparán a la ley moral de Dios. En vista de todo eso, que el apóstol Pablo estaba haciendo un análisis sobre la condición espiritual condenatoria o condenada a la que se encuentran tanto gentiles como judíos, él da inicio a este versículo 9 que dice: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Está haciendo la pregunta el apóstol Pablo, amén. ¿Qué pues? ¿Somos mejores? Lo podemos proyectar, es de ponerle en la pantallita para que salga la proyección. Si tú le puedes ayudar cuando estamos ocupando los temas. Fallado, ya estaba proyectando. No le puedes poner la proyección. La pantallita de proyección. Versículo 9. ¿Alguien de aquí lo puede leer? Versículo 9. Hay que proyectarlo en la pantallita. El 9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No es el proyector. Estamos teniendo falla a la hora de presentar los versículos, pero nos vamos a enfocar entonces aquí. Ahora entonces vamos a hacer una cosa. Estamos en un estudio bíblico. Quiero que usted use su Biblia, amén, y usted vaya leyendo para que todos nosotros vayamos escuchando. En vista de todo lo que el apóstol Pablo acababa de mencionar, comienza a decir en el versículo 9, si lo puede leer nuevamente, hermana Ismeri, por favor. Justo. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿A quiénes ha acusado ahorita el apóstol Pablo? A judíos y a gentiles. A judíos y a gentiles, que todos están bajo ¿qué? Pecado. Bajo pecado. Eso es una gran realidad. Eso es lo que Dios dice. Ese es un veredicto final que Dios ha dicho. No es puramente del apóstol Pablo. Eso es un veredicto divino del Dios creador de los cielos y de la tierra. Ahora, preste atención porque aquí es donde nosotros necesitamos llevarlo a la aplicación. Cuando el apóstol Pablo dice que pues somos nosotros mejores que ellos, muy probablemente saben a qué se está refiriendo cuando pregunta. Si ya hemos acusado tanto a judíos y a gentiles, y él hace la pregunta, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes somos nosotros? Los cristianos. Los cristianos somos mejores que ellos. ¿Y qué dice? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, quiero enfatizar algo brevemente. Cuando Dios nos redimió a nosotros, Él redimió nuestra alma. Por eso es que cuando nosotros morimos, o sea, vamos a la presencia de Dios, Él redime nuestra alma. Pero nuestra carne no ha sido redimida. Por eso es que hasta después vamos a entrar con un cuerpo glorificado a la presencia de Dios, porque carne y sangre no pueden, ¿qué? Exacto, así es. Ahora, nosotros podemos ver cómo entró el pecado por Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Ese pecado, hermanos, pasó a todos sus descendientes. A todos literalmente, excepto Cristo Jesús, hermano, porque Cristo Jesús sabemos de que fue concebido por obra de ¿quién? Espíritu Santo. Así es. Ahora, ese pecado pasó a todos sus descendientes desde entonces, desde Adán, hermanos, y esta es la realidad del ser humano caído. Por esa razón, Romanos capítulo 3 versículo 10, ¿qué dice? Si alguien nos puede ayudar a leer ahí. Dice, ¿cómo está escrito? No hay justo, ni aun uno. Así es, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ahora, yo quiero, hermanos, que usted preste mucha atención a lo que vamos a explicar aquí. Porque si hay tres modelos de virtud que la Biblia muestra en el Antiguo Testamento de hombres que fueron declarados, no por el hombre, sino por Dios, de que eran justos,
Esos fueron Noé, esos fueron Job, esos fueron Daniel. Incluso hay un hombre que fue declarado por Dios que era un hombre conforme al corazón de él, llamado David. Ahora, yo quiero que usted preste atención y no se vaya a equivocar, porque cuando Dios declaró justo a estos hombres, lo hacía en comparación al resto de todas las personas, amén, porque también ellos eran pecadores, como la Biblia me lo va a enseñar a mí. Fíjense lo que dice aquí al ver sobre Noé en Génesis capítulo 6 versículo 9. ¿Qué dice? Génesis 6, 9, ahí están todos los versículos para irlo publicando. Génesis 6, 9, ¿qué dice? Estas son las generaciones de Noé. Noé, subraya ahí usted esa palabra, era varón ¿qué? Varón justo, ¿verdad? Ahí dice Noé, varón justo, y a la misma vez dice que él era perfecto. ¿En quiénes? En sus generaciones, porque ellos vivían mucho, y además de eso dice, con Dios caminó ¿quién? Noé, así es. Ahora, fíjense qué es lo que hizo ese mismo Noé en Génesis 9, versículo 20 al 21. Oigan lo que dice. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Y qué hizo? Y bebió del vino, se emborrachó, en otras palabras, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Ese varón justo cometió pecado, porque el único que ha sido justo siempre ha sido Cristo Jesús, los otros hombres no. Job capítulo 1 versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y como dice Dios acerca de Job, varón ¿qué? Perfecto. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de ¿qué? Del mal. Apartado del mal, así es. Ahora, Job capítulo 9 versículo 20 dice, el mismo Job dice: si no me justificare, me condenaría mi boca, porque lo sabe. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Pero antes de esto, en Job 9, del 2 al 3, el mismo dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Él quería saber cómo es que podía ser justo él delante de Dios. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Y ustedes saben las palabras que él mismo dijo, cuando él mismo dijo: de oídas te había ¿qué? Oído, pero ahora mis ojos te han visto, dice. Y en Job 9:30 que llegó a la conclusión de decir: no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, entre Dios y él. Él necesitaba un árbitro, y ese árbitro sí existía, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el mediador, hermano, porque sabía que necesitaba de alguien. Y por eso es que después él mismo dice: yo sé que mi Redentor vive, porque él era pecador también. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Vio a Betsabé, la codició, la mandó a traer, y ¿qué pasó? Y pecó, ¿verdad? Ustedes pueden ver cómo es que también ha caído, cómo es que ha habido pecado en ellos. El Salmo 32 que pasó a leer el hermano Elías Salomón Cueva habla del tiempo en que él se sentía seco y vacío, porque él ocultó por casi un año, hermanos, 11 meses, ese pecado, hasta después de venir a hablar y presentar lo que dice, así como el Salmo 51 también. Daniel capítulo 9 versículo 23 es el tercer ejemplo de virtud que la Biblia pone del Antiguo Testamento. A Daniel dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres ¿qué? Muy amado. Daniel era muy amado de parte de Dios. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, en ese mismo capítulo, versículo 5, Daniel hace una oración donde él mismo se incluye y dice: hemos pecado. ¿Qué dice Daniel 9:5? Daniel 9:5 dice: hemos pecado. Esta es una oración intercesora de Daniel, entonces se incluía de que él había pecado. El pueblo había tenido pecados de comisión y de omisión. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido ¿qué? Rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ellos no tenían una condición espiritual justa para ser salvos por sí mismos delante de Dios. Tú y yo no sabemos cuán profundamente nos afectó el pecado, porque no nos exponemos muchas veces a estas doctrinas. Y yo quiero decirles algo: la mente, las emociones, la voluntad, los sentimientos, los razonamientos, hermanos,
de todos nosotros han quedado completamente afectados, después de la caída. De ahí la inerrante, autoritativa e infalible palabra de Dios en Romanos 3:11, que el apóstol Pablo dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho algunas veces: yo he buscado a Dios porque yo mismo quise hacerlo? Ellos olvidan que primeramente quien los buscó a ellos fue Dios. Porque el hombre por sí solo no puede buscar a Dios. El hombre no puede escoger a Dios. Es Dios que lo escoge a él. Es Dios que le da vida a él. Es Dios que lo busca a él. Es Dios que lo regenera a él. Es Dios que lo ilumina, que le da entendimiento. Y luego esta persona tiene ese deseo de buscar a Dios. La misma Biblia dice: porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Un hombre caído, hermanos, no puede buscar a Dios. No existe ese libre albedrío como muchos mencionan. En cuanto al buscar a Dios, no está en la capacidad del ser humano, hermanos, de poder hacerlo. Eso trata de cerca de la soberanía de Dios, de que Dios obra conforme a su voluntad en el corazón de las personas para que le busquen a Él, hermanos. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo es que la Biblia nos acaba de decir aquí que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 1 Corintios 2:14. Si algún hermano nos puede ayudar a leer acerca de la condición del hombre natural o el hombre caído, ¿qué es lo que no puede percibir él? 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué entiende usted sobre ese versículo? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso ¿qué? Locura, y no las puede entender, o sea, no puede entender. Por eso es que la Biblia en Romanos 3:11 dice: no hay quien entienda. Y ahí Romanos 8:7, se lo voy a leer, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad. ¿Contra quién? El hombre sin Dios no se da cuenta de que él es enemigo de Dios, porque no sabe cuán profundo está sumergido en el pecado. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios? Respuesta: porque no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios. Y no solamente eso, hermanos, no solamente que no se sujete a la ley de Dios. ¿Qué más dice ahí? Ni tampoco puede. Ahí se bota todo argumento de cualquier persona que quiera decir que por sí mismo él puede buscar a Dios, que Dios le deja a él que vea si le gusta o no. Hermanos, esa es una doctrina errónea dentro de los círculos cristianos. Por eso es importante reconocer a que toda la honra y la gloria en cuanto a lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación, todo eso, hermano, es de principio a fin hecho por Dios. Dios en la eternidad pasada nos decide salvar porque sabe que si nos deja por nosotros mismos a hacer que nosotros nos salvemos, quedamos todos condenados. Él tiene que intervenir. Él es el que de principio a fin, hermanos, nos lleva en el camino de la salvación. Él es el que por gracia nos salva, por gracia nos mantiene, nos preserva, y por gracia al final de los tiempos, hermanos, somos presentados delante de Él sin mancha y sin arruga. No es por el hombre, porque aquí mismo me están diciendo que los designios de la carne son enemistad contra Dios, están en guerra contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y por eso es que la Biblia dice de que cuando éramos enemigos de Dios, ¿qué hizo Dios? Nos reconcilió. No es que nosotros mismos lo hayamos hecho, sino que Él nos hizo a nosotros, que nosotros verdaderamente pudiéramos venir a tener esa reconciliación con Él, porque estábamos viviendo en enemistad. Ellos no piensan que son enemigos de Dios porque se han construido un Dios de su propia imaginación. No conocen a ese Dios justo y santo. Se creen que solamente Dios es un Dios de amor y no es un Dios que puede condenar o un Dios justo que puede castigar. Ellos piensan esas cosas y ellos eso es lo que se imaginan, que no es un Dios condenador, no soberano, no justo, no santo. El pecado es la rebelión de yo contra Dios. Es querer destronar a Dios con la intención de entronarse uno
mismo. En último caso, el pecado es la determinación irracional de ocupar el trono que solo le pertenece a Dios. Satanás, antes de la caída del hombre, porque la caída del hombre tiene que ver con Adán, porque él es hombre, Satanás no. Satanás se le reveló a Dios mucho tiempo antes de la caída del hombre, se le reveló a Dios. Quiso tomar el trono de Dios, ser como el Altísimo, pero ¿qué pasó? Dios lo expulsó. Exacto, la Biblia lo habla. Pero ¿qué pasa después? Como vio que no pudo conseguir eso, viene astutamente Satanás en una serpiente, la serpiente antigua, le dice a Eva: con que Dios os ha dicho que no podéis tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué sabe Dios? Le dice. Imagínense cuestionando a Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y van a ser como Dios. ¿Y quién no iba a querer ser como Dios? Y ellos prestaron atención a eso. Eva prestó atención a eso. ¿Y qué pasó? Comieron de eso y murieron espiritualmente, hermanos. Ellos fracasaron, pecaron, se rebelaron contra Dios y se dio el origen a la caída del hombre. ¿Por qué razón? Porque no se sometieron a Dios. Dios les había dado una orden, no la cumplieron. La mente del hombre caído está inhabilitada para someterse a Dios. Existe una depravación total en todos los seres humanos, en todas las personas, hermanos, sin Dios. Una mente entenebrecida y una voluntad esclavizada. Por esta misma razón, el Señor Jesucristo dijo, hermano, en Juan 8:36, así que si el Hijo, no es que si ustedes mismos, sino que si el Hijo, con H mayúscula, refiriéndose a Cristo, ya mismo, si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Seréis verdaderamente libres del pecado. Se necesita ese auxilio, se necesita esa obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando aquí sigue diciendo este versículo, hermanos, en Romanos 3:11, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En Isaías 65:1 dice: fui buscado por lo que no preguntaban por mí, fui hallado. Él se dejó hallar por lo que no me buscaban, dice Dios. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, aquí estoy, Él se dejó encontrar. Por eso es que Romanos 10:20 dice, e Isaías dice resueltamente, aquí ya citamos: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté, dice Dios, a los que no preguntaban por mí. Nadie estaba buscando a Dios, obviamente, pero Él se quiso manifestar, se quiso revelar. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, dice el Señor Jesucristo. Mateo 11:27 dice: miren esta asombrosa revelación del Señor Jesucristo, que es muy importante conocerlo en cuanto a esta doctrina de la caída del hombre. Todas las cosas me fueron entregadas ¿por quién? Dice Jesús. Por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y subraya esto: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es una decisión soberana de Dios el revelarle a las personas a su Padre, hermanos. Y esto es muy importante reconocerlo. Por eso, cuando nosotros entendemos esta doctrina de que es Dios el que ha buscado a cada uno de nosotros, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo, estamos inhabilitados con una mente entenebrecida, una voluntad esclavizada al pecado, debemos de observar esta doctrina y agradecer a Dios y glorificar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Amén. Él nos ha salvado por su gracia, por su amor. No éramos merecedores, hermanos, no éramos merecedores. Las personas que van al cielo reciben gracia, las personas que van al infierno reciben justicia, pero nadie recibe injusticia. Amén. Dice, hermanos, aquí que nadie lo buscaba a Él, como ya acabamos de leer. El corazón del hombre caído es cambiado por la soberana voluntad de Dios. Nadie busca de Dios. ¿Y qué es lo que buscan entonces las personas de Dios? Buscan los beneficios de Él, pero no buscan a Dios. Los beneficios que Dios les puede proveer. Pastor, ore por mí, por mi estado de salud. Quiero encontrar un trabajo, quiero tener esto, quiero ir aquí
aquí, quiero hacer aquí. Quieren muchas cosas, pero no quieren tener un encuentro con Dios. Por eso es que nosotros vemos cómo es que las personas quieren los beneficios de Dios, pero no quieren a Dios. Y esto es importante reconocerlo. No quieren un compromiso con Cristo. Muchos quieren que su matrimonio mejore, que su familia mejore, que sus finanzas mejoren, que sus relaciones interpersonales mejoren, hermanos, que todo esté bien, pero ellos no quieren estar bien con Dios. Y Dios en su misericordia y bondad muchas veces concede eso, aunque no sean salvos. Wow, ¿cómo así? Sí, Dios hace salir su sol sobre ¿quiénes? Hace llover. Jesucristo multiplicó los panes y los peces, alimentó a multitudes. No todos fueron salvos. No es garantía de salvación esa. Él salva a muchos también. ¿Se acuerdan de los 9 leprosos y solo quién llegó a darle las gracias? ¿O de los 10 leprosos? ¿Verdad? 10 leprosos, solo uno llegó. ¿Y los otros 9 dónde están? Eso es de tenerlo en cuenta. Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Romanos 3:12 dice que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se acuerdan de aquel joven que le llegó así, que llegó a decirle al Señor Jesucristo: Señor, o maestro, yo he cumplido todos los mandamientos, he hecho esto y esto? Y el Señor le preguntó: ¿por qué me llaman bueno? Si bueno solo quién? Él es Dios, Jesús es Dios, pero él decía eso para saber si él conocía que a quien tenía enfrente era Dios, porque él es Dios, hermano, no vamos a negar eso. Ahora, el Señor Jesucristo llevó a este joven que supuestamente había cumplido los mandamientos, que no los había cumplido, que estaba mintiendo, y Jesús lo sabía. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Le tocó lo que había, ¿dónde? En su corazón. Así es. ¿El amor a dónde? Al dinero. Y no puedes servir a los señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Le mostró: dices que has cumplido los mandamientos, pero tú tienes algo dentro de tu corazón que es un problema por parte de la naturaleza caída. Hermanos, el hombre siempre ha querido su propio camino, lejos de Dios, porque sus propios caminos satisfacen su carne. En su ceguera el camino torcido le parece derecho. Proverbios 14:12. Oiga lo que dice la Biblia: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso está establecido en la palabra de Dios, hermanos. ¿Se acuerdan el título del mensaje del domingo pasado? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, hermanos. El hombre no es mentiroso porque miente, miente porque es mentiroso. Son dos cosas muy diferentes. Y nosotros vimos cómo es que Dios habló acerca de eso. Y debemos de venir en arrepentimiento a Cristo. Debemos en nuestro arrepentimiento confesar nuestros pecados. El que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué alcanza? Dios nos limpia, sí, pero también hay un rol que nos toca hacer a nosotros también. Según Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Romanos 3:13 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de ¿qué? De sus labios. Romanos 3:13, hermano, volviendo. 3:13. Romanos 3:14. Su boca está llena de ¿qué? De maldición y de amargura. De amargura. Ahora, lastimosamente, aún dentro de los círculos cristianos se ve eso. No solamente en los hombres o las personas sin Cristo, sin esperanza, en el hombre caído. ¿Por qué también dentro de los círculos cristianos lastimosamente se ve eso? Que no se debe de ver, porque aquí es donde nosotros tenemos que venir y entender eso. Porque nosotros podemos decir: bueno, yo quizás no sea ese hombre incrédulo, yo ya soy cristiano y ya por la gracia de Dios soy salvo. Entendamos ahora lo que dice Dios. Santiago capítulo 3 versículos 9 al 11 dice:
Con ella bendecimos a Dios y Padre. Y con ella, abriendo la boca, maldecimos a quienes. Y Santiago le está hablando a hermanos. No hay incrédulos. Hermanos míos, comienza diciendo en su epístola, que están hechos, dice, a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. ¿Qué dice ahí Santiago? Hermanos. ¿Hermanos qué? Míos. No es incrédulos, no somos a los paganos que le está diciendo. Esto no debe ser Así. así. Se dan cuenta que aunque nosotros seamos salvos, regenerados, hay áreas en nuestra vida que necesitan ir siendo limpiadas, hermanos. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no nos adaptemos a qué, o no nos conformemos a qué. Lea conmigo, más adelantito, aquí lo vamos a leer, lo vamos a leer literalmente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, les está hablando a creyentes, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso es que ustedes han venido el día de hoy aquí para escuchar la palabra de Dios, y con la palabra de Dios van a ir siendo purificados, santificados. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay muchas áreas en nuestras vidas, hermanos cristianos, hermanos creyentes, que deben de ir siendo limpiadas, quitadas de nuestra vida. Lo que nosotros leemos, hermanos, a diario, muchas veces va quedando en nuestra mente, en nuestro corazón. Le pregunto, ¿en qué dedica más su tiempo usted? ¿Qué es lo que más pasa leyendo? ¿Qué es lo que más pasa viendo? ¿Qué es lo que está estudiando usted diariamente? Ayer estuvimos hablando acerca de unas dinámicas de qué era nuestro pasatiempo, lo que más nos gustaba hacer. Algunos mencionamos que nos gusta leer libros. Y saben de que cuando nosotros aprendemos a leer libros que hablan acerca de la palabra de Dios, usted va creciendo espiritualmente también, y eso lo va a explicar a usted. Si usted se pregunta, ¿por qué hay muchos fracasos en mi vida? ¿Por qué vivo como yo vivo? Hagamos la pregunta, ¿qué estoy consumiendo durante el resto de la semana? Los cristianos, hermanos, no debemos de estar consumiendo basura de las redes sociales, ni chatarra, ni comida chatarra. ¿Qué pasa cuando un niño, algún joven no se alimenta saludablemente? Se enferma, se pone mal, pero cuando está comiendo saludablemente, él está fortalecido, igual nosotros, igual el creyente. Si no estamos consumiendo a diario la palabra de Dios, hermanos, vamos a estar débiles espiritualmente. Pero si la estamos consumiendo, si nos estamos alimentando, nuestro entendimiento se va renovando, la palabra de Dios nos va a ir moldeando, nos va a ir renovando, transformando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestros propósitos, nuestras metas, que todo sea conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad mía propia caída. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo habla y dice: no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. Nos manda a qué hacer, llenos de ¿quién? Del Espíritu Santo, hermanos. Y es donde nosotros tenemos que hacerlo. Debemos de saber escuchar alabanzas en nuestras casas, hermanos. La música que nosotros escuchemos tiene que ser cristiana. Amén. Las películas que nosotros vemos tienen que ser muchas cristianas, y de eso se está hablando, de predicar a los jóvenes películas cristianas y hablar acerca de la película conforme a la palabra de Dios. No es para que se alejen de Dios, es para que tengan un encuentro íntimo con Dios, una relación con Dios, hermanos. Eso quiero enfatizarlo, porque eso es muy importante. Y esto debemos de hacerlo nosotros a diario. La palabra de Dios nos va renovando si nos exponemos a ella y la vivimos. Romanos 3:15-17, sigue diciendo el apóstol Pablo. O mejor dicho, Santiago, el 3:11 dice, y pregunta: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Respuesta: no. Romanos 3:15-17, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Caín mató a Abel. Ustedes ya conocen, ¿verdad?, la facilidad con la que David mandó a matar a Urías Eteo, que lo pusieran al frente de la batalla. ¿Se recuerdan? La facilidad de poder derramar ¿qué? Sangre.
la tranquilidad con la que los hombres también mataron a Jesús. Ahora, uno de los principios fundamentales de la hermenéutica, que significa la buena interpretación de la palabra de Dios, hermanos, es que la palabra interpreta la palabra. ¿Por qué entonces ha sucedido todo esto? Quebranto de escritura hay, no conocieron a Dios, no entienden a Dios, no es justo ni a uno. La respuesta me la da el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18, Romanos 3:18? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la respuesta a todo lo que se ha venido leyendo. Cuando no se tiene temor a Dios, hermanos, existen todas esas cosas. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No la hay. No se tiene ese temor delante de Dios. Saben que muchos de nosotros, a veces, mejor dicho, ilustrándolo de una manera de alguien incrédulo, sumergido en el pecado, teniendo la mente entenebrecida, se deleita en el pecado, disfruta el pecado, ama el pecado. La luz vino al mundo y el mundo amó más ¿a quién? A las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Ellos amaban más el pecado. Tinieblas muchas veces en la Biblia tiene que ver con sinónimo de pecado. Ahora, ellos están hundidos en el pecado. Ellos aman el pecado, se deleitan en el pecado, en hacer lo malo. Y ellos encuentran satisfacción en ellos. Saben de que el cristiano que ya conociendo a Dios y ha sido regenerado, no peca deliberadamente, y que cuando comete algún pecado, cuando falla, le pide perdón a Dios, porque es redarguido por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Venimos en confesión a Dios, no a los hombres, a Dios, a confesarle a Él. Y esta es una de las disciplinas espirituales que usted tiene que practicar, además de la disciplina espiritual, de la oración, de la lectura de la palabra de Dios, de la comunión con Dios, la confesión de pecados para con Dios también, porque muchas veces pecamos. El que dice que no peca hace a Dios ¿qué? Mentiroso. Y la verdad no permanece en él. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener rencores, raíces de amarguras, iras, contiendas, malos pensamientos, escuchamos algo malo, decimos algo malo que no ha sido correcto. Confesión de pecados para con Dios y decirle, Padre, ayúdame en esta área de mi vida que yo necesito mejorar. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Viéndonos en el espejo de ¿qué? De su palabra. No en el estándar que yo tengo pensado en mi mente, cuál es el estándar donde yo tengo que vivir. No, nosotros los creyentes sabemos de que la Biblia es nuestra norma de fe y de práctica. La creemos y la vivimos. Amén. Por eso nos distinguimos nosotros, hermanos. O se supone que nos debemos de distinguir. Miren lo que dice Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo ¿qué? Bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así es. Ahora, ¿saben? Las leyes buenas, los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿A cuántos de ustedes les pasa alguna vez de que cuando quiere orar, no quiere orar? Una pregunta práctica. ¿A cuántos? Solo a mí, solo al pastor y a mí. Los demás no les cuesta orar, ¿verdad? Todo bien. ¿Les ha pasado eso? Esa es la carne que no quiere que tú ores, que tengas esa comunión con Dios. Pero pasa viendo los reels, el Facebook, Instagram, TikTok, los videos que salen ahí, horas y horas dedicas ahí, no vas a tener una contraparte en ese sentido. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne están mucho más altos en ti. Y esa es una alarma que tú tienes que ver en ti mismo y saber diferenciar. Si yo estoy dedicando mucho más tiempo a las redes sociales, a las películas, a la música, a las cosas de este mundo, debe de llevarme a la autoexaminación. Pero si yo estoy dedicándome más a las cosas de Dios, a la lectura de la palabra y a la oración, y vienen esas partes a veces que no quiero que yo ore, hermano, esa es una alarma para que le está diciendo a usted, necesitas orar más. Amén, hermanos. Amén. Cuando se sienta usted pesado para orar, no, yo no quiero orar, esa es una alarma. Tienes que orar. Tienes que llenarte de la palabra, de las escrituras, de la Biblia.
y tener tiempo en intimidad con Dios. Y eso es muy importante y necesitamos hacerlo todos los días. Y después lo vamos a tener como un hábito, una práctica tan usual y consecuente, donde cuando no oremos como estábamos orando, nos va a hacer falta. Donde cuando no estemos leyendo la palabra de Dios como cuando la estábamos leyendo, nos va a hacer falta. Y todo eso va creando hábitos, disciplinas espirituales. ¿Por qué cree usted que los soldados tienen mucho ese físico? De ser un poco delgados, a veces de estar en forma, porque ellos tienen disciplina. Ellos todos los días hacen ejercicio corporal. Nosotros debemos de estar haciendo ejercicio espiritual, hermanos, todos los días, para estar fortalecidos por Dios, hermanos. Miren qué maravilloso es. 1 Timoteo 1, del 8 al 10 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, estos son los hijos que matan a sus padres, a sus madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a ¿qué? A la sana doctrina. A la sana doctrina. Se debe de estar predicando siempre la ¿qué? La sana doctrina, no adulterada. Ahora, ¿saben? Yo tengo un hijo, Alexito, ahí está, 1 año ya. Desear como niño recién nacido en la leche, ¿qué? Espiritual, no. A Alexito, si no le dan la leche, este niño llora hasta que le dan la leche. Esto nos está diciendo que también usted y yo busquemos la palabra de Dios, hermanos, continuamente, porque es el alimento de cada uno de nosotros. Amén. Amén. No solo de pan vivirá ¿qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es, hermanos. Hay algo que hay que entender muy bien. Dios salva por gracia. Gracia es un favor inmerecido. No es un don que no es un favor que nosotros no mereciéramos, no es algo que nosotros no mereciéramos por hacer algo. Él nos salva por gracia, por su amor, por su misericordia. Él nos regala la fe. ¿Cuántos sabían que la fe es un don? Porque por gracia soy salvo y esto no de nosotros. Como dice Efesios 2:8, por medio de la fe. Y esto, dice Dios, no es de ustedes, no es de vosotros. Amén. Sino que es ¿qué? Es un don de Dios, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Entonces, si la condición espiritual del hombre es condenada, él se encuentra condenado, está muerto sin delitos y pecados, este hombre es incapaz, está inhabilitado en todas sus áreas de buscar a Dios. Entonces, ¿qué se necesita? A un Salvador, Cristo Jesús, el único Salvador. Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A Él se da la honra y la gloria, que Él nos ha salvado, nos ha justificado. Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo presenta las malas nuevas de condenación? Pero el otro domingo, si Dios lo permite, vamos a estar hablando acerca de la justificación por fe, donde la palabra de Dios ya comienza a dar un giro. Primero, en estos primeros capítulos, el apóstol presenta la condición espiritual condenada, en la que todos los hombres se encuentran sin Dios. Pero después Él viene a presentar a ese Salvador que todas las personas necesitan, en quien necesitan creer, confiar de todo su corazón y tener un compromiso serio con Él, hermanos. Porque el Evangelio no solamente es de profesión, sino de acción. Amén. Dios no quiere cristianos pasivos. Dios quiere cristianos activos, que trabajemos, que todos nos unamos, seamos de un mismo sentir. Si la iglesia evangélica de nuestros días ha de prosperar, lo va a hacer conforme a la voluntad de Dios y prosperar espiritualmente, hermanos, y también en todas las áreas que Dios quiera dar. ¿Por qué? Mateo 6:33: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Añadidura. Por eso es necesario que usted y yo nos estemos alimentando de doctrina, enseñanza. Eso se necesita hoy en día en las iglesias.
Porque si se llega a conocer estas enseñanzas fundamentales en todas las iglesias, se va a tener un mejor conocimiento de dónde Dios nos ha sacado. Y Él nos dio vida a nosotros estando muertos. ¿Dónde? En nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Él nos ha dado la vida a nosotros. No es que nosotros mismos la hayamos querido por nosotros mismos. Si somos salvos por gracia, para la gloria de Él. El Padre elige, el Hijo justifica, el Espíritu Santo santifica, hermanos. La obra redentora que el Padre decidió llevar a cabo desde la eternidad pasada, hermanos. Y nos ha redimido. Cristo Jesús, con su preciosa sangre, nos ha rescatado, nos ha comprado del mercado de esclavitud de pecado donde nosotros nos encontrábamos. ¿Cómo no darle gloria a Él? ¿Cómo no exaltarle a Él? ¿Cómo no mostrar nuestro agradecimiento a Él obedeciendo su palabra? ¿Cómo no amarle a Él también? Porque Él mismo lo dijo: si me amáis, guardad o obedecer mis mandamientos. Es la mejor manera en cómo nosotros podemos hacerlo, hermanos. Que este mensaje no sea un mensaje más, sino un mensaje de reflexión, un mensaje de entender la inhabilidad del hombre para ser salvo y cómo es que Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos ha salvado. Por eso es que, si Dios lo permite, lo vamos a ver después, la justificación por la fe. Cómo es que Cristo Jesús nos ha salvado, hermanos. Porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, y Él merece toda honra y toda gloria en todo el tiempo. Un fortísimo aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Vamos a orar. Por Padre Dios, gracias te damos porque tu palabra nos ha enseñado acerca de la condición espiritual del hombre caído, que no puede buscarte a ti por sí mismo, que no se sujeta a tu ley, es enemigo tuyo, pero Él no se ve como tu enemigo. Padre, gracias, porque eres tú el que trae la salvación de principio a fin, oh Señor. Toda la salvación te pertenece a ti de principio a fin, no del hombre, oh Señor. Si el hombre ha podido aportar algo, algunos dicen el pecado. Nosotros sabemos, Padre, de que verdaderamente tú, por tu gracia, por tu amor, has salvado, Señor. Has libertado del mercado de esclavitud del pecado a todos aquellos que tú decidiste llevar a cabo a bien, a salvar en la eternidad pasada, oh Señor, a tus elegidos. Padre, gracias por amarnos, gracias por perdonarnos. No lo merecíamos, Dios, no lo merecíamos. Gracias porque hemos visto la condición espiritual, Señor, en la que también nosotros antes nos encontrábamos. Hemos conocido por qué razón tú trajiste ese evento histórico, universal, el diluvio, a la destrucción de toda la raza humana, por la ruina moral de toda la raza humana, oh Señor, pero que libraste o salvaste a 8 personas, a Noé, a sus hijos y a sus esposas. Yo te pido, Padre, de que nos enseñes a tener ojos espirituales, ese entendimiento espiritual que requerimos para conocer acerca de lo que tú has revelado, la condición espiritual del hombre sin ti, y que nos des también entendimiento, oh Señor, de cómo este hombre puede vivir o vive contigo, y cómo este hombre muestra por sus obras de que es salvo. Porque nosotros entendemos de que somos salvos por gracia, pero que las obras nuestras muestran esa salvación, son evidencia de nuestra salvación, no aportan nada para nuestra salvación, porque solamente, oh Señor, somos salvos por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Bendice a mis hermanos aquí presentes, que puedan ir a casa también con el deseo de seguir leyendo tu palabra, de aprender de la misma y de reconocer de que si hemos sido salvos es por pura gracia tuya, oh Señor, porque a ti te plació y tú lo llevaste a cabo en tu Hijo amado Jesucristo para la exaltación de tu nombre. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Si hay algún aporte, si hay alguna duda, alguna pregunta, pero no hay algún aporte o algo que quisieran hacer antes de que pase el minuto. Solo me dice que son su garganta sepulcro de... Sepulcro abierto es su garganta. Eso me quedó. Sí, ya vamos a ver.